Muy buenas noches, queridos hermanos. Una alegría acompañarlos nuevamente desde Argentina, el segundo viernes que estamos haciendo este programa, con la intención de abrir la palabra de Dios, de responder a las preguntas que muchos hermanos han mandado al WhatsApp, que la verdad que son cada vez más interesantes. Eh, Son temas que hay que aclarar en la actualidad. Así que estamos agradecidos que ustedes también puedan formar parte de este programa. Hoy ya es la segunda noche, no estoy solo, hoy me está acompañando Micaela Flores, así que le damos muchas gracias a Mica por estar acompañándonos. Los próximos viernes también tendremos invitados especiales, así que muy agradecido también con cada uno de los hermanos que se presta, que se toma el tiempo de estar aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Antes de comenzar a responder las preguntas, vamos a hacer una oración. Yo los invito a inclinar el rostro a todos los que están allí y vamos a hablar con Dios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, queremos pedirte una bendición especial, Señor, en este momento que vamos a abrir tu palabra. Que tu Espíritu Santo también nos ilumine, que podamos entender, comprender y poner en práctica todo lo que salga de tu palabra, Señor. Rogamos que cada tema, Señor, que toquemos sea dirigido por el Espíritu Santo, Señor, que cada familia sea iluminada con la luz de la verdad y que en esta noche, Señor, podamos comprender, Señor, las palabras que quizás no tenemos fresca en la cabeza, Señor, o que tenemos que reforzar, Señor, en todos nuestros conceptos teóricos. Pero más que una teoría, Señor, que esta palabra sea vida en nosotros, Señor, y que a través que vayamos estudiando podamos tomar decisiones para vida eterna. Señor, te pedimos por cada familia que representamos, sin merecer te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como saben, el programa se divide en dos partes. Tenemos la primera parte en donde respondemos algunas preguntas que estuvieron enviando en WhatsApp y la segunda parte donde tocaremos una pequeña meditación de la palabra de Dios. Muchas gracias a todos los hermanos que están conectados allí, mandando sus saludos, realmente agradecidos con cada uno que se toma el tiempo de escribirnos. Y recuerden que si tienen algunas dudas, cuestiones o quisieran que hablemos de un tema específico, pueden mandarlo al número de WhatsApp que aparece en pantalla, el más 549 11 64 27 7754. Al escribir ahí el tema que quieran que toquemos en el programa, el próximo viernes estaremos hablando de ese tema específico. Vamos a pasar directamente a la primera pregunta que dice lo siguiente. Bueno, Berta Gallego desde Colombia pregunta, ¿me puede dar una respuesta sobre la intercesión de María? Cuando digo que María no intercede por nosotros, siempre me responden con el pasaje de las bodas de Caná. Ahí yo no veo ninguna intercesión, pues el único mediador de Dios y los hombres es Jesucristo. Bueno, a mí me parece que Berta se contestó también la pregunta, ¿verdad? Una aclaración sobre la intercesión de María. Y en la misma pregunta ella responde que cuando hablas con las personas y le dice que María no intercede, le tocan algunos versículos que ahora vamos a compartir. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, principalmente más allá de la opinión que tengamos cada uno de nosotros. En Juan capítulo 2 versículos 1 al 5, ¿qué nos dice Micaela? Dice, al tercer día se celebraron unas bodas de Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Me llama mucho la atención esta conversación entre Cristo y María. Pareciera como que Jesús le dice que tienes que ver conmigo o qué quieres de mi mujer en otras versiones, pero Jesús le estaba hablando con respecto, obviamente, a su madre. El problema que trae María allí a la conversación es que no hay vino. Ese era el problema.
Ahora Jesús siempre tiene las soluciones. Aquí vemos el primer milagro de Cristo. Y me llama la atención las palabras de María. Le dice a las personas, hagan todo lo que Jesús les dice. Yo creo en María como la madre de Cristo. Ella fue una mujer bendita entre todas las mujeres, dice la palabra de Dios. Una mujer muy respetada que merece nuestro respeto hasta hoy en día. Sin embargo, no solo creo, sino que sigo su consejo. El consejo de María es hacer todo lo que Jesús dice. Fíjense cómo María nos aconseja siempre tomar la palabra de Cristo como un mandato y hacer lo que Él nos dice. Ojo, porque muchos creen en la intercesión de María, pero no están siguiendo su consejo. Y el consejo es que hagamos lo que Cristo dice, ¿verdad? Dios la utilizó bien a María, pero no como mediadora. Dios la utilizó para llevar en su vientre a Cristo, pero no la usó como mediadora entre Dios y los hombres, porque no hay texto que afirme ese pasaje. Es más, cada vez que hablamos de ella, terminaremos diciendo que Jesús es nuestro mediador. Y vamos a leer algunos versículos que afirman esta verdad, donde solo Cristo es mediador entre Dios y los hombres. En 1 de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Bueno, bastante claro, ¿verdad? Los versículos, que hay un solo mediador, que es Jesucristo. Si yo quisiera decir que María es mediadora, estaría contradiciendo el versículo y estaría hablando de dos mediadores y no de uno. El único mediador es Dios hecho carne, el verbo hecho carne, como hablábamos la vez pasada. Dios que vino a morar con nosotros se hizo carne y así puede entender nuestros padecimientos porque pasó exactamente por lo mismo. Tiene la experiencia del cielo y de la tierra como para ser un mediador entre la familia celestial y la familia terrenal. No hay otro mediador. Si nosotros creímos que otra persona, algún santo era mediador, alguna mujer, estamos creyendo algo que la palabra de Dios no afirma. Así que ese pasaje de las bodas de Caná simplemente afirma que hay que hacer todo lo que Jesús dice porque Él es el único mediador entre Dios y nosotros y el único capaz de hacer milagros. Porque recuerden que María trajo el problema, pero María no podía hacer nada para solucionar. Por eso presenta el caso a Cristo, porque sabía que en Cristo había poder, que Cristo era el Salvador que vino al mundo y que Cristo podía en ese momento hacer el milagro que las personas estaban necesitando, que era justamente la necesidad de tener vino porque se estaba festejando una boda. Bien. Así que espero que la respuesta haya sido clara. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Como siempre digo, no solo creemos en María, debemos seguir su consejo, hacer todo lo que el Señor nos dice. Como el tiempo se nos va, vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos va a compartir Micaela a continuación. Dice José Cardoso desde Paraguay. Guardar el sábado, ¿se aplica en la actualidad? Interesante pregunta, ¿verdad? A guardar el sábado. ¿Es para nosotros? ¿Fue para las personas que vivieron antes de Cristo? Más allá de la lógica, la coherencia, las conclusiones, las opiniones, los preconceptos que podamos tener, recuerden que siempre tenemos que ir a la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste la respuesta. Si uno busca la palabra de Dios, debe estar dispuesto a aceptar. Dijo Jesús, el que quiera hacer la voluntad de mi Padre conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y estoy seguro que todos aquellos que quieran hacer la voluntad de Dios conocerán si la doctrina que se presenta es de Dios o si uno habla por cuenta propia. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios para obtener la respuesta. Ustedes saben que tenemos en la palabra de Dios dos leyes muy claras, muy diferenciadas la una de la otra. La ley moral, la cual, como yo le puse ahí en la descripción, es eterna. David dijo que era eterna. Los 10 mandamientos que Cristo dijo en Mateo 5, 17, 18, no piensen que yo vine a abolir la ley.
Se refería a esta ley moral, la ley de Dios. Yo vine a cumplir la ley. Y tenemos por otro lado la ley ceremonial, que consistía en algunos ritos que se hacían cuando estaba el pueblo de Dios peregrinando por el desierto o cuando se instaló en la tierra prometida antes de Cristo. La ley ceremonial, en resumen, hablaba un poco sobre los sacrificios, cómo se debía ofrecer los sacrificios a Dios, cómo se tenía que actuar en caso de que una persona que vivía en el campamento de Dios con la presencia de Dios misma en el medio del santuario pecaba, cómo se debía proceder en ese caso. Y bueno, otras ofrendas de agradecimiento. Habían muchas leyes que se resumen en 613 leyes, que son muchísimas, que eran desfavorables a nosotros, porque bien dice Hebreos que aunque sigamos al pie de la letra todos esos sacrificios, no era suficiente para expiar el pecado. Dice Colosenses 2:17 que eso era sombra de lo que había de venir. Una vez que Cristo muere se terminan los sacrificios. Se terminan muchas leyes como por ejemplo ojo por ojo, diente por diente en Éxodo 21. Y Cristo vino a enseñar, cualquiera que te lastime, ponerle la otra mejilla. Cristo llevó todo para el lado del amor y llevó la ley al corazón, porque Él dice, cualquiera que mate a su hermano está cometiendo pecado. Pero yo digo, si alguien se enoja contra su hermano, ya pecó en su corazón. Y así lleva la ley al corazón. Vamos a seguir viendo las diferencias. Porque si no comprendemos esta diferencia entre ley moral y ley ceremonial, entonces nunca vamos a entender el asunto del sábado. La ley moral es eterna. Dura para siempre. Dijo Jesús en Mateo 5, es más probable que el cielo y la tierra desaparezcan antes de que Dios diga, no, me equivoqué en lo que escribí, voy a cambiarlo. Es más fácil que el cielo y la tierra sean destruidos antes que el autor de la ley se atreva a cambiar una tilde de su propia ley. Recordemos que si hay una ley moral, también tuvo que haber un legislador, y ese legislador es Dios, que es el creador, el que dejó escrita esta ley en tablas de piedra. Pero vamos a seguir avanzando. La ley moral fue escrita con el dedo de Dios, dice Éxodo 31:18. Tenemos un Dios que si lo conocemos, sabremos que Él no cambia. Él no muda de opinión nunca. Él no dice yo hago esto y después lo cambio por otro. No. El antiguo pacto que consistía en ceremonias y el nuevo pacto hablan de lo mismo. El nuevo pacto no solo habla de la ley, sino que dice que el Espíritu Santo la va a escribir en el corazón. Por lo tanto, la lleva de las piedras al corazón. Ahora, las leyes ceremoniales fueron escritas por Moisés en un libro. De hecho, las leyes ceremoniales fueron dejadas al lado del arca, mientras que la ley de Dios, la moral, fue colocada adentro del arca. Fíjense que Moisés entendía esto de las leyes también, la diferencia de la ley moral y las leyes temporales por la dureza de su corazón, y las colocó por separado. Moisés dijo, yo vi a Dios venir entre medio de millares de ángeles y en su mano tenía una ley encendida a fuego. Y esa ley de piedra Dios se la entrega a Moisés. Moisés solamente recibe la ley y la enseña al pueblo. Esa es la ley moral. La ley ceremonial es la que Moisés escribió en un libro y era en aquel tiempo y era por la dureza de sus corazones. Sigamos teniendo en mente estas dos leyes, porque aquí vamos a descubrir dónde está el sábado. ¿Estará en la ley moral o estará en la ley ceremonial? Si está en la ley moral hay que obedecer. Si está en la ley ceremonial es para aquel tiempo, para los judíos. Y ahora vamos a ver a continuación que el sábado está dentro de la ley moral. Está en el centro de la ley moral. Es uno de los mandamientos más extensos de la ley. Está junto a los mandamientos, honra a tu padre, no matarás. Entre medio de esos mandamientos, acuérdate del sábado. El mandamiento que el Señor mandó que no nos olvidemos, por eso nos dice acuérdate, es justamente el mandamiento olvidado en nuestros tiempos. Ahora también hay otro mandamiento allí en Éxodo 24:6 de no adorar imágenes. Estos dos mandamientos, los más largos,
los más extensos, los más detallados, fueron quitados de la ley por el romanismo. No vas a encontrar estos dos mandamientos en muchas Biblias. Yo te invito a correr a tu Biblia, a abrir Éxodo 20. Si estos dos mandamientos no están, estás leyendo una Biblia adulterada por los hombres. Estos mandamientos tienen que estar. Si no están, vas a encontrar en su lugar, porque el hombre la borró y agregó otras leyes como santificarás las fiestas. Eso jamás Dios lo escribió con su dedo. Dios escribió, no adores imágenes y acuérdate del sábado. No hay ningún otro día que Dios haya puesto en esas tablas de piedra, solo puso sábado. A ningún otro día le confirió tal solemnidad, tal importancia. Vamos a seguir avanzando porque hay dos maneras de guardar el sábado y yo creo que esto sí lo tenemos que comprender. Hay dos formas de guardar el sábado. Una es guardarlo como Cristo lo guardó y otra es como los fariseos y judíos. Porque sé que en la mente de muchos dicen, no, pero el sábado los fariseos atacaban a Jesús porque él sanaba y claramente esa no era la manera. Bueno, hay una manera correcta y una manera incorrecta. Vamos a la manera bíblica, vamos a la manera correcta, pero antes vamos a ver la manera incorrecta. La manera incorrecta es, como los fariseos y judíos, el sábado era una carga pesada, no lo disfrutaban. No sanaban, no predicaban, no visitaban, no ayudaban al prójimo, no disfrutaban del reposo, no estaban en comunión con Dios. Lean los capítulos que le dejé a continuación porque según los fariseos era todo no. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Pero vamos a ver la diferencia según Jesús, cómo Jesús veía el sábado. Según Jesús, el sábado era una delicia. Esto está en Mateo 12. Jesús sí sanaba. Él sí predicaba. Jesús sí visitaba. Jesús sí ayudaba al prójimo. Jesús sí disfrutaba del sábado. Jesús sí estaba en comunión con Dios. O sea que todo era así, ¿verdad? Lean los versículos porque aquí vemos a Cristo en acción el sábado, pero ojo, Jesús no estaba serruchando, Jesús no estaba trabajando en carpintería. La Biblia nos dice que en el sábado él estaba trabajando en un oficio para ganar dinero. Él estaba sanando, citando, predicando, con todas las cosas que nosotros podemos hacer. Cristo dijo, ejemplo os he dejado para que como yo hice, ustedes también hagáis. Entonces, cuando yo hablo del sábado, algunos piensan, bueno, este judío es fariseo. No, yo no lo guardo como los fariseos, como los judíos. Yo disfruto porque la Biblia me dice que el beneficio para el hombre es el sábado. El sábado, que si uno guarda el sábado, entra en el reposo con Dios. Vamos a ver los versículos para que no digan, Misael está diciendo. El sábado en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento se menciona 104 veces. Y en el Nuevo Testamento aparece 59 veces. En ninguno de esos textos que menciona el día de reposo dice que Dios pensó en cambiarlo. En ninguno de esos textos se nos dice que Dios quiso mudar su reposo para otro día. Dijimos que si conocemos a Dios, sabemos que Él no muda, Él no cambia de parecer, Él no tiene sombra de variación. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si lo creemos, también vamos a creerle a la autoridad de su ley. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos que el sábado fue instituido antes de que hubieran judíos en el mundo. Por lo tanto, el que dice el sábado fue hecho para los judíos está contradiciendo directamente la palabra de Dios, ya que fue hecho en el Génesis capítulo 2 cuando recién existían Adán y Eva. Dios lo escribió en el centro de la ley moral, está en Éxodo 20. Dios lo llama mi día santo. ¿Recuerdan Isaías 58:13, donde el Señor dice que retraigamos nuestro pie de pisar su día santo? Es su día, no es nuestro día, es su día. Cuando uno guarda el sábado está guardando el día del Señor, no nuestro día. El hombre separa su día, el musulmán separa el viernes. Muchos protestantes o el romanismo separan el domingo, pero Dios tiene su día.
su día sábado. Es la señal que identifica al pueblo de Dios. En Ezequiel 20 el Señor dice, porque les di mis sábados para que los sábados sean la señal de que ustedes son mi pueblo y de que yo soy su Dios. Si hay otro pueblo que guarda otro día, que se identifique con su propio Dios, pero ustedes se van a identificar conmigo según su día de reposo. Si guardan el sábado serán mi pueblo, si no serán otro pueblo. Se guardará en la tierra nueva, dice Isaías 66, que dice que de mes en mes y de día a sábado iremos a adorar al Señor. Por lo tanto, no estaremos las 24 horas todos los días postrados adorando a Dios. Iremos de sábado en sábado, de mes en mes. Y los otros 6 días serán para nosotros. Lean los versículos porque no estoy sacando nada del contexto. Esto está así como está escrito, les estoy diciendo. En el Nuevo Testamento, ¿qué se nos dice acerca del sábado? En el Nuevo Testamento dice que el sábado fue hecho para el hombre. Esto está en Marcos 2. Dice que Jesús lo guardó en Lucas 4. Jesús enseñó a guardarlo en Mateo 12. Y dice que el que lo guarda se coloca en armonía con el reposo de Dios, en Hebreos capítulo 4. Claramente Jesús, cuando en Lucas 4 dice que ni bien llega el día de reposo, va a la sinagoga. Y no solo dice que va a la sinagoga, sino que era su costumbre. Recordemos los versículos de Cristo. Ejemplo os he dejado para que como yo hice, ustedes también hagáis. Si al llegar el sábado uno no va a la sinagoga, uno no lee la palabra, uno no tiene la costumbre que tuvo Cristo, ¿el ejemplo de quién estamos siguiendo? Es el día sábado, el mandamiento del día sábado, es el único mandamiento que Dios dejó por precepto, o sea, lo escribió, y por ejemplo. Él reposó en el día sábado. Él lo santificó, Él lo bendice. En ciertas ocasiones en la palabra de Dios se nos enseña que lo que Dios bendice, lo bendice para siempre. Tengamos en cuenta todos los versículos de la Biblia. Y en Hebreos 4, Hebreos es un libro que se escribió 63 años después de Cristo. Lean todo el capítulo 4 que se nos dice, en cierto lugar dijo sobre el séptimo día que Dios repasó. Y nos llama a nosotros a entrar en el reposo. Dice que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia como para no guardar el sábado. Por lo tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Y esto se escribió, como les digo, 63 años después de Cristo. Entonces, ¿cómo pensar que Dios dijo voy a mudar mi día? Que Dios dijo, bueno, voy a cambiar de parecer. Siempre que vayamos a la Biblia, la respuesta va a ser bien clara y concisa. Dios reposó en él, tomen nota de los textos, los profetas lo observaron, Jesús lo observó, María y las demás mujeres lo guardaron. Aquí está interesante porque cuando Cristo muere, el primer mandamiento que se menciona, que se guarda, es el sábado. Cristo murió y estaban atendiendo el cuerpo, pero vieron que bajaba el sol y dejaron el cuerpo de Cristo para ir a guardar el día de reposo. Es impresionante. Pero así lo dice la palabra, que María y las mujeres observan el sábado. Los discípulos y los apóstoles también lo guardaron en Hechos. Hechos es el libro del sábado. Están constantemente yendo el sábado a la sinagoga, enseñando a los gentiles, a los judíos. Y la Biblia enseña que se guardó antes, durante y después de la muerte de Jesús. Tomen nota de los versículos, lean en sus casas, porque esto es tal cual lo estamos viendo en pantalla. Y hay una profecía en Mateo 24:20 donde Cristo le dice, cuando venga la abominación desoladora, cuando venga el desolador a Jerusalén, procuren no salir ni en invierno ni en día sábado. ¿Saben cuándo vino el desolador a Jerusalén? ¿Cuándo los romanos sitiaron la ciudad? Esto pasó en el año 70. Cristo, sabiendo lo que ocurriría en el año 70, dijo a los cristianos, procuren que cuando huyan de los romanos, no pisoteen el sábado, que no sean sábado, así no quebrantan el mandamiento. Y esto, como les digo, ocurrió en el año 70. Por lo tanto, hay muchos versículos que hablan sobre la observancia del sábado después de la muerte de Cristo. 63 años después, 70 años después. Y en toda la Biblia no vamos a encontrar ni una sola línea
que santifique otro día que no sea el día de reposo. Vamos a pasar a la siguiente, pero recuerden, estos textos que hemos tocado están en la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, antes, durante y después de la muerte de Cristo, desde el principio hasta el final. Tenemos que leer todo en su contexto para saber realmente lo que Dios me está queriendo decir. Pasemos a la siguiente pregunta para avanzar y dice lo siguiente. Alexander Romero desde Colombia dice, ¿qué hacer con los pastores que enseñan doctrinas erróneas y sin entenderlas? Por ejemplo, la de los fines de los tiempos y la venida del Señor. ¿Debo dejarlos así o cómo los podría convencer? Linda pregunta, ¿verdad? Para nuestros tiempos. Nosotros queremos saber qué hacer cuando un pastor enseña una doctrina errónea. Nos quedamos callados, le contestamos. ¿Qué hacemos en momentos así? Vamos a leer la palabra de Dios nuevamente. Gracias, Alexander, por esta pregunta. Estoy viendo que bastantes hermanos de Colombia están dejando sus preguntas. Gracias a todos los hermanos que están mirando desde allí, que saludan también. Y vamos a contestar esta pregunta con la palabra de Dios. ¿Qué hacer cuando un pastor enseña una doctrina errónea? ¿Me quedo callado? ¿Qué hago? La palabra de Dios dice así. Vamos a leer primeramente un mensaje para los pastores que se encuentra en Jeremías 23, 1 y 2. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros habéis dispersado a mis ovejas y las habéis ahuyentado, y no os habéis ocupado de ellas. He aquí yo me ocuparé de vosotros por la maldad de vuestras obras, declara el Señor. Bueno, claramente la Biblia dice, Dios observa a estos pastores. No pensemos que ellos se liberan del castigo porque son pastores. Si alguien está hablando doctrinas erróneas, si divide al pueblo, si confunde al pueblo, si dispersa al pueblo, a sus ovejas, al menos a las ovejas que le toque apacentar, dice Dios que Él se encargará de ellos. Dios se encargará de ellos. No somos nosotros los jueces, no somos nosotros los que tenemos que encargarnos, pero cuidado, no estoy diciendo que no hagamos nada, ahora vamos a pasar a los otros textos, pero sí tengamos en cuenta que el ojo de Dios los ve, que hay ángeles tomando nota de cada palabra. Creamos en esto, creamos en la justicia de Dios, creamos que pronto el Señor hará justicia. ¿Qué se nos dice a los que nos consideramos ovejas en Juan 10:27? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Qué lindo, qué lindas estas palabras de Cristo. Mis ovejas oyen. Ustedes saben que las ovejas reconocen la voz del pastor. Tenemos que procurar pasar tanto tiempo con la palabra de Dios, con Cristo, que reconozcamos cuándo Jesús me está hablando o cuándo es la persona, cuándo es el pastor, el evangelista, el líder. Porque las ovejas de Cristo, dice la palabra de Dios, que escucharán la voz de Cristo y la seguirán. Por eso no tengan miedo más bien de los falsos pastores o maestros, de los falsos profetas. Cada uno procure familiarizarse con la voz del verdadero pastor, para que cuando él hable podamos seguirlos. Vamos a seguir con el siguiente texto. En segunda de Timoteo, yo sé que es conocido, aquí se nos dice que prediquemos la palabra, ahí lo resalté con amarillo. Es el consejo del apóstol Pablo que prediquemos la palabra con paciencia, pero también con doctrina. Así que es importante predicar la doctrina. Dice que vendrán tiempos en el versículo 3 que no sufrirán la sana doctrina. Eso es para muchos. Sino que la gente se amontonará teniendo comezón de oír, en donde el pastor, el líder, el maestro, el falso profeta los aparte de la verdad. La gente es responsable también de escuchar a estos pastores. La gente se amontona a escuchar muchas veces vanidades, se vuelven a las fábulas. Pero tengamos en cuenta, como bien dice el texto en el versículo 2,
que la doctrina es importante, que el Señor nos manda a todos a predicar con paciencia y con doctrina. En cierta iglesia me decían que no enseñaban doctrina porque ahí solo enseñaban de Jesús. Pero si escuchamos la voz de Cristo, Cristo también nos manda a enseñar doctrina. Y la doctrina sobre el fin de los tiempos, sobre la venida de Cristo, está bien en la Biblia, está bien, bien registrada en los versículos por el apóstol Pablo, por los discípulos, por el mismo Cristo en Mateo 24. Estudiemos lo que dice la palabra de Dios para reconocer cuándo el pastor se está equivocando y cuándo no, y poder corregirlo, pero hablando pacientemente con el pastor si tenemos que hablar, y con doctrina. Vayamos con un escrito está. El siguiente texto me gusta mucho, en Ezequiel 3. Es lindo todo el capítulo, pero este versículo me gusta en especial por lo que dice. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. En este capítulo, Ezequiel nos manda a amonestar a todos los atalayas, centinelas, a despertarse y amonestar. Dice que si no los amonestamos, o sea, escuchamos que están equivocados y nos quedamos callados, esa sangre va a pesar sobre nuestras manos, porque nosotros supimos la verdad y no se la dijimos. Pero si escuchamos que hablan mal y vamos con paciencia y como dice Pedro también con mansedumbre, y con la palabra de Dios si voy y la amonesto y le digo, mirá, la Biblia dice tal cosa y vos dijiste otra cosa, ¿en qué quedamos, verdad? Pero decirle en la palabra de Dios está escrito esto, por ahí con paciencia decirle al hermano, te equivocaste, esto no es tan así, hay que escudriñar, hay que estudiar este tema. No denunciándolo, no mandándolo al hoyo, no condenándolo, sino diciéndole, mirá, me parece que esto es así, en la palabra de Dios lo presenta así, bueno, con paciencia y mansedumbre presentarle. Si lo amonestaste, te escuche o no te escuche, ya libraste tu alma. Ya podés quedarte con la conciencia tranquila que hiciste tu parte. Tu parte, mi parte, no es convencer a nadie, es presentar lo que está escrito. Que Dios haga el resto y que cada uno tome la decisión que deba tomar. Ya hicimos nuestra parte y nos quedamos tranquilos. Por lo tanto, sí hay que hablar con el pastor si se equivoca, no hay que quedarse callado. A la hora de amonestarlo hay que amonestarlo con paciencia y mansedumbre, con la palabra de Dios, con un fundamento sólido bíblico y quedarnos tranquilos si el pastor acepta o no acepta que está en error. Los resultados son de Dios. Y Dios no me puso para juzgar, pero sí somos atalayas para amonestar, animar, no desanimar en otras versiones. Pasamos a la siguiente, ese versículo ya lo hemos tocado. La siguiente pregunta que la hace Rosa Mamani de Arequipa, del país de Perú. Y esta va a ser la pregunta de la noche con la cual vamos a dedicar unos minutos a contestar, porque me la han hecho varias veces en los comentarios. Mucha gente se pregunta, ¿cómo hago para permanecer en Jesús? Esto pregunta Rosa de Arequipa, Perú. Dice, acepté el Evangelio hace 27 años, pero hay momentos que me siento sola, como separada de Dios, a veces activa y otras veces desmotivada con la causa. ¿Cómo hago para permanecer en Jesús? Muchas gracias, Micaela, allí por estar compartiendo las respuestas. Presten atención a las conclusiones que los hermanos sacan y las preguntas. Aquí Rosa dice que hace muchos años, 27 años, que estaba en el camino y a veces está desmotivada, otras veces firme, trabajando y otras veces no. En otra ocasión hablaremos que la desmotivación, el desánimo, es una de las armas de Satanás. Si él te desanima, te paraliza. No vas a hacer nada. Podés saber la Biblia de punta a punta, pero si Satanás te desanima, vas a estar paralizado, sin hacer nada. Pero es un tema para otra ocasión. La pregunta aquí de Rosa es, ¿cómo hago para permanecer en Jesús? Ya sabiendo que si estamos en Cristo vamos a estar motivados, con ganas, trabajando, firmes, encendidos, si estamos en Cristo.
Vamos a ir a la palabra de Dios ahora en Juan capítulo 15. Yo los invito a buscar a todos los que están allí en sus hogares. Mientras le voy a pedir a Micaela si nos puede compartir 3 o 4 versículos como para iniciar en este asunto de permanecer en Jesús. Juan capítulo 15 dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Bueno, sabemos que Jesús hablaba por símbolos, ¿verdad? Para que podamos entender, él utilizaba figuras que nosotros conocemos. Sabemos lo que es la vid, es el tronco principal. Acá en Argentina le decimos parra de uva, pero la vid es el tronco principal. Los pámpanos son las ramificaciones más pequeñas que van a llevar el racimo de uvas, en este caso el fruto. Vid, pámpano, fruto, nosotros llamamos tronco principal, ramificaciones o ramas, y el fruto es el resultado, ¿no? El racimo de uvas. Dice Jesús que Él es la vid, es el tronco principal, nosotros somos los pámpanos, las ramificaciones más pequeñas. Si nosotros estamos conectados a Jesús, daremos buenos frutos, buenos resultados, buenas consecuencias, buena conducta, etc. Tendremos el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Llevaremos personas a Cristo. Resultados buenos para aquel que permanece en Jesús. Al menos así lo entendemos, ¿no? Todavía no hemos contestado la pregunta, pero es para dar inicio. ¿Qué es permanecer en Cristo? Estar conectado constantemente con Cristo. Separados de mí, dice el Señor, no pueden hacer nada, ¿verdad? Les toca un versículo más, el versículo 5 que dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que no permanece en mí es como el pámpano que se desecha y se seca, y a estos pámpanos los juntan, lo echan al fuego y los queman. Jesús nos invita acá en estos versículos a permanecer en él, ¿verdad? Estar conectados constantemente, no tener encuentros casuales con Cristo. Me encuentro a la mañana, me separo. No tener encuentros ocasionales en una prédica, encontrarme con Él en un retiro espiritual y luego separarme. Sino que el mandato es permanecer en mí. Perdón. Me llama la atención esto, ¿no? De que Dios nos ve a nosotros como un todo. No nos ve por separado. No nos está viendo como ramas sueltas, como frutos sueltos. La relación que quiere justamente que tengamos con Él es entera. Uno si quiere tener una planta, no va a cortar la flor por un lado, la ramita por el otro, las raíces por el otro. Va todo junto. Y así es como Dios nos ve a nosotros, en la relación con Él, como un todo. Y la invitación es esa, ¿no? Que permanezcamos en Él. Es lindo porque Dios nos hace esta invitación, este mandato también de estar constantemente en Él. Y el versículo sigue, si uno sigue leyendo, Él nos sigue invitando, Él nos llama amigos, Él dice que nuestras palabras que sus palabras permanezcan en nosotros. Yo creo que el problema principal hoy en día es que los cristianos, en lugar de ser luz, somos como luces intermitentes, ¿no? Estamos como a veces encendidos, a veces apagados, a veces motivados que queremos cambiar el mundo y otras veces sentimos que no somos dignos ni de estar en la presencia de Cristo. Estamos en un sub y baja espiritual constantemente. De hecho, estamos en tiempos peligrosos. Estamos en un tiempo donde los evangélicos no viven el evangelio. Los cristianos no tienen a Cristo. La casa de oración del Señor
se convirtió en un salón de fiestas, de conciertos, de eventos, un tiempo realmente de tinieblas espirituales. Pero si Cristo hace una invitación tal de permanecer en Él, Él sabe que podemos. Yo creo que Él sabe que podemos, no nos va a estar pidiendo algo que no podemos hacer, ¿verdad? Él sabe que podemos con esta invitación. Me recuerda a la historia de Pedro, el discípulo, que aquella vez que iban en la barca y lo ve a Jesús, eh, Pedro quiere caminar hacia Jesús sobre las aguas, Jesús lo invita, Pedro camina, pero cuando Pedro desvía su mirada de Jesús, no puede permanecer sobre las aguas y se hunde. Eh, Creo que algo así pasa con nosotros también. Si desviamos nuestra mirada de Jesús, no podemos permanecer con Él. Y si esto le pasó a Pedro, un discípulo que andaba con Jesús, que lo escuchaba, cuanto más tenemos que estar nosotros atentos y con la vista puesta en Jesús para no hundirnos, no desviar nuestra vista de Él. Hace unos días atrás hablábamos en uno de los videos de cuán fácil es distraernos con el mundo, cuán fácil es distraernos con los entretenimientos, los espectáculos del mundo, las luces del mundo. Y perdemos de foco a Cristo. A veces no solo con miedo, ahí bien mencionaba Micaela que a veces tenemos miedo, miramos las olas, el viento, perdemos de vista a Cristo y nos hundimos, así es fácil. Y eso nos pasa en la vida espiritual a menudo, cuando perdemos de vista a Jesús. Y no solo con cosas que nos den miedo, con problemas, con dificultades, con complejos, con luchas que tengamos personales, sino también con cosas buenas. Cosas buenas en el sentido, no necesariamente me tiene que pasar algo malo para perder de vista a Cristo, sino con las decisiones personales, el paso a paso de cada día, el mirar entretenimientos, el distraerme y desconectarme con Cristo y sentir esa sensación de que no estoy bien. Es un proceso lento, pero seguro. No voy a morir de ahora en más porque, bueno, me miro una película, me desconecté, listo, morí. Sino que va a ser un proceso lento, ¿no? Cuando yo deje de buscar a Cristo, quizás me vaya secando espiritualmente. Claramente una rama que no lleva frutos apenas sirve para hacer fuego. Dice Cristo que serán arrancados, serán quemados, dice la palabra de Dios, aquellos que no lleven. Me gusta porque el versículo 10 dice unas palabras importantes para entender un poco qué es esto de la permanencia en Dios. Si guardareis mis mandamientos, dice Jesús, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Está como dando una pista de cómo hacemos para permanecer obedeciendo al Señor, haciendo lo que Él me dice. Yo no puedo dejarme guiar por mi propio juicio, por mis decisiones, por mis opiniones, conceptos de la realidad. Donde quise hacer mi voluntad ya me separé de Él. Donde solo pensé en que yo soy capaz de tomar buenas decisiones, ya me separé. Ya no estoy buscando su voluntad. Creo que eso se refuerza en el versículo 7 también, cuando hablamos de mis palabras permanecen en vosotros. La Biblia también dice lo único que permanece para siempre, que es la palabra de Dios. Y a eso es donde tenemos que ir y aferrarnos, porque nuestros pensamientos, el pensamiento de otro o cualquier otra cosa, desaparece, pero lo único que podemos estar seguros es en las palabras de Dios. Nos tenemos que aferrar justamente a eso, ¿no? A todo lo que permanece. El mundo es pasajero, cielos y tierras, entretenimientos, todo lo que hay en este mundo es pasajero. Si me aferro a algo pasajero, obviamente no permanezco, ni siquiera con eso pasajero. Pero como decía Micaela, las palabras son eternas. Yo me puedo aferrar a las palabras de Jesús y permanecer. Los mandamientos, justamente hablábamos de esto del sábado, de los mandamientos. Los mandamientos son eternos. Si yo obedezco, obviamente voy a permanecer en el amor de Dios, dice acá. Guarden mis mandamientos, dice Cristo, como yo guardé los de mi Padre. Y él resumió esta serie de 10 mandamientos, esta ley moral, en amor. Amarás al prójimo como a ti mismo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y no es casualidad
que la primera característica o cualidad del fruto del Espíritu Santo es amor. Entonces, ¿qué es lo que más vamos a ver en la vida de un cristiano que permanece en Jesús? Seguramente lo que más veamos es amor, amor por los demás. Creo que el amor testifica que realmente uno está permaneciendo, ¿verdad?, en Cristo. Si no tenemos amor, podemos tener toda la teoría bíblica y seremos metales que resuenan, pero si tenemos ese amor constante, ahí las personas se van a empezar a dar cuenta que algo diferente hay en mí y claramente voy a estar testificando que Cristo está en mí y yo estoy en Él. Así lo entiendo de esta manera, ¿no? Me pasó en la escuela como una anécdota, ¿no? Para contar. Cuando me cambié a la secundaria, compañeros nuevos, yo estaba en el camino, cuando uno es chico llevado por los padres, aprendés lo que aprendés estando en la iglesia. No tenemos una relación firme con Jesús, más bien recién estamos en el ABC cristiano dando los primeros pasos, los primeros escalones, ¿verdad? Y en la escuela me pasó que a mitad de año le compartí la Biblia a un compañero y todos se amontonaron alrededor de la mesa y escuché muchas veces esta frase: no sabías que eras cristiano. Y el momento claramente a mí me alegró mucho porque estaba compartiendo la Biblia, pero después me puse a pensar y digo, pasaron 5 meses con los chicos y recién se están dando cuenta que soy cristiano. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que los demás se den cuenta que uno tiene como mejor amigo a Cristo, que uno se relaciona con Cristo, que somos cristianos? ¿Cuánto tiempo? Hay personas que están por años en lugares y la gente no los identifica como cristianos, porque justamente no permanecen. Porque hacemos de Cristo un momento, un culto, y separamos lo que es mi trabajo y Cristo. Separo lo que es el estudio y Cristo. Cristo por un lado, mis negocios por el otro lado, Cristo por un lado, mi vida, mis gustos por el otro. Y no puede haber una permanencia si yo saco a Jesús de áreas de mi vida. Cristo tiene que estar metida en todas las áreas de mi vida. Un pastor decía, vos tenés que levantarte, cepillarte los dientes con Cristo, lavarte la cara con Cristo, salir de la casa, de tu puerta con Cristo, salir y entrar con Cristo. Qué difícil es hacer de esto el centro de la vida, ¿no? Pero creo que tenemos un buen ejemplo en la palabra de Dios, que es el apóstol Pablo, que su vida estaba escondida con Cristo en Dios. Constante, ¿verdad? Y volviendo a la imagen de árbol, de planta, la vida del cristiano es una vida de crecimiento continuo. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de plantar un árbol, una plantita desde pequeña. No crece de un momento para otro y no da fruto de un momento para otro. Y una vez que da fruto, uno la sigue cuidando para que dé más fruto, como decía acá. Entonces pueden pasar 27 años, como decía la hermana, o no sé, los años que uno tenga de cristiano, pero uno siempre tiene que seguir creciendo en Cristo. No hay un momento en el que uno pueda dejar de permanecer o no. Siempre es la vida de crecimiento. Dios siempre va a tener nuevas cosas y nuevos frutos para darnos. Interesante también que dice que el Señor es el labrador y el que da fruto dice que lo poda para que dé más frutos. Quizás muchas veces vamos a pasar por ese proceso de que el Señor nos poda, por así decir. Sabemos que la vida de un cristiano es podada cuando pasa por la aflicción. Cuando pasa por el horno de la aflicción se quema la escoria y bueno, no es agradable estar en un horno, pero en la aflicción uno es purificado, es probado, es cambiado, transformado a la imagen de Jesús. Entonces muchas veces no nos desanimemos si pasamos por ese proceso de transformación donde Dios está podando nuestros frutos para que demos más y más frutos en el ámbito que estemos. Pero tenemos que vivir creyendo que esto es así, que si Cristo me invitó a permanecer en Él, es posible, Él no me va a pedir nada que no sea posible. Y que yo tengo que vivir con Cristo en mi mente, en mi corazón, en mis actos constantemente. Si me voy a meter a un lugar donde tengo que dejar a Cristo en la puerta, entonces no entro a ese lugar.
Si tengo que escuchar una música que yo no escucharía en presencia de Cristo, no tengo que escuchar esa música. Y en pequeñas decisiones yo puedo sentirme incluso mejor más adelante y no pasar por esos baches de vacío espiritual, de oscuridad, de tristezas, porque no siento la presencia de Dios. Simplemente no tengo que meterme en lugares donde Cristo no esté, ¿verdad? Tengo que tomar decisiones en donde Él pueda entrar conmigo, estar conmigo, caminar conmigo. Bien, si Micaela no tenés nada para compartir al final, vamos terminando. El último comentario nomás, que a veces a pesar de todo esto que decíamos de las dificultades y de todo el camino cristiano que es esto, al final en el versículo 11 dice que Dios habla esto y dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así que al final, a pesar de las dificultades que podemos llegar a tener, Dios lo único que quiere para nosotros es ese gozo y ese amor en nosotros. Qué lindo que Dios tiene buenos planes, buenos pensamientos para nosotros. Quiere lo mejor siempre de lo mejor. Y si este es el consejo de Dios es porque sabe que si estamos en Cristo podemos hacer grandes cosas. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero también hemos leído que sin Cristo no podemos hacer nada. Por lo tanto, Cristo es todo lo que necesitamos. Cristo es todo lo que tenemos. Fuera de Cristo no tenemos nada, hermanos. Esto no tendría sentido, este programa no tendría sentido leer la Biblia. Sin Cristo no hay nada, no hay salvación, redención. Nos queda solo una triste historia de una miseria humana. Pero al tener en Cristo el panorama de la vida humana cambia por completo. Queridos hermanos, ya hemos llegado al final, pero antes de terminar vamos a escuchar una parte especial que una querida hermana nos envía. La hermana es de Colombia, pero se encuentra en Holanda. Hoy estaba conversando un poco con ella y ella se prestó para acompañarnos, para alabar a Dios con esta adoración final que vamos a escuchar. Luego de esto vamos a tener un momento de oración. Pero queremos elevar ahora nuestra mente a Dios con esta canción, con una letra tan impresionante en donde dice que después de cruzar el río, tal como lo hizo el pueblo de Israel, después de terminar esta historia, esta lucha, de esta peregrinación que estamos teniendo en este momento, nos encontraremos en nuestro hogar celestial. Estamos en proceso, estamos en el medio de la carrera, estamos peregrinando, pero después de esto yo los invito a no mirar la corta vista humana, ver un poco después, tener un poco de visión. Después de esto se viene nuestro hogar eterno, que Cristo fue a preparar para todos aquellos que lo aman. Yo lo dejo disfrutar de la parte especial que nos comparte la hermana Fari. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar, agotados y heridos por tantos días. Necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para
He soñado con aquellas bellas moradas que ninguno en este mundo ha visto jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí, mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro con los redimidos, pues valió la pena que luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. Con mi Jesús voy a morar. Jesús preparó un lugar para nosotros en las moradas celestiales. Nada sería igual sin tu presencia en ese lugar. Dios envió a su Hijo para que justamente tengamos parte con Él en el reino de los cielos. Esa es nuestra meta. Vamos a pedirle a Dios que todo esto sea una realidad en nuestra vida en oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque tú nos invitas a permanecer en tu Hijo, Señor. Nos hemos reunido, Señor, en este momento de manera virtual, un grupo de tus hijos, para abrir tu palabra, Señor, y este mensaje que hemos obtenido, Señor, queremos vivirlo. Cada tema que se tocó, Señor, cada versículo, que traiga sabor de vida para vida en la vida de muchos que hoy están buscando, Señor, escucharte a ti. Queremos pedirte que la permanencia en Cristo sea una realidad, Señor. No queremos vivir una teoría. No queremos estar siempre expectantes, Señor, anhelando estar y sin compartir, Señor, las promesas que tú nos haces. Sino que queremos experimentar esta permanencia constante, Señor, en Cristo, y que al mirar a Jesús podamos perder de vista nuestros proyectos egoístas, nuestras metas terrenales, pasajeras. Al mirar a Cristo, Señor, podamos pesar en la balanza, Señor, lo que es su amor y que Él pueda triunfar en nuestros corazones, Señor. Te pedimos por cada uno de los hermanos que puso esta transmisión especial, por sus familias, Señor, que seamos cada día iluminados, fortificados, Señor, por tu palabra, y que todo esto que hemos aprendido pueda llevarse a la práctica, Señor, y podamos tomar decisiones para vida eterna, Señor. Acompáñanos ahora, Señor, en el resto de los quehaceres. Te pedimos esto, Señor, pidiéndote también que nos prepares para el próximo encuentro, y todo esto te lo pedimos sin merecer, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero darle gracias a Micaela por habernos acompañado. Seguramente en alguna otra ocasión, ¿no? Muchas gracias por la invitación, cuando quieran. Seguramente nos esté acompañando una vez más. El próximo viernes estará acompañando mi hermano de sangre, Elías. Luego también nos estará acompañando otro joven más y bueno, ya los irán conociendo a medida que vayamos avanzando. Me despido, nos veremos entonces el viernes que viene. Acuérdense de dejar sus preguntas en el número de WhatsApp que van a tener parte en la primera mitad del programa. Y Dios mediante, a través de su palabra, estaremos contestando con la Biblia y solo la Biblia a las preguntas que tenemos, siempre con este libro de las grandes respuestas. Hasta el viernes que viene, entonces, Dios mediante, bendiciones para todos.